Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes. Es un gusto volver a encontrarnos. Ahí vamos, muy bien. Volver a encontrarnos en el marco de inclusión versus equidad. Como saben, como quienes siguen este proyecto en las redes, saben que desde el lanzamiento del primer volumen de Inclusión versus Equidad, decidimos darle continuidad al proyecto generando un espacio de conversación, de entrevista con los autores de cada uno de los capítulos, para que tuvieran la oportunidad también de profundizar en los conceptos que han vertido en cada uno de los artículos, de cada uno de los capítulos que escribieron para estas ediciones de Inclusión versus Equidad. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir, estamos muy agradecidos con Marcelo Balco, que es el autor del capítulo número 2 del volumen 2 de Inclusión versus Equidad, recordando cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, es el nombre que lleva este segundo volumen, y el artículo que escribe Marcelo se denomina Salir de Chinas. Vamos a hacer la introducción, les cuento que Marcelo Balco es psicólogo, que se encuentra dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena. Es especializado en etnoliteratura, profesor titular y fundador de la cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia en la Fundación Universitaria Popular de Escobar. Dirigió un proyecto radicado en la Facultad de Filosofía y Letras sobre el imaginario andino. Es además asesor histórico del proyecto Hacia el Bicentenario Teatro y Historia de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, es profesor invitado para dictar seminarios y conferencias en universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa, conferencista del programa Café Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación, realizó investigaciones en el noroeste argentino, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, Colombia y en México también. Es promotor de distintas leyes nacionales y provinciales en relación a los pueblos originarios, actualmente profesor titular de la Universidad Popular de Escobar. Sus trabajos han sido publicados en medios locales y del extranjero y merecieron el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y han sido declarados de interés del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales. Marcelo es autor de más de 80 textos en los que se destacan sus libros Esclavitud y Afrodescendientes del 2021, Pedestales y Prontuarios del 2019, Pocho Leprati del 2019, El Malón que no fue del 2018, Pachamama del 2018 también, Bayer para chicos del 2017, Belgrano para chicos también del mismo año, Descubrimiento de América del 2016, Cazadores del Poder 2015, Viajes hacia Osvaldo Bayer, Anecdotario del 2015, Desmonumentar a Roca del 2013, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas del 2012, Pedagogía de la Desmemoria del 2010 y Los Indios Invisibles del Malón de la Paz del 2007, entre otras tantas obras y textos. Muchísimas gracias, Marcelo. Le decía hace un momento a Santiago, hoy estoy nerviosa por esta conversación porque te valoramos muchísimo. De verdad, para nosotros es un honor que hayas participado en esta segunda edición de Inclusión versus Equidad y agradecemos muchísimo también tu tiempo para conversar con nosotros. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y para mí también es un placer participar de este libro de cocina, donde vos sos una cocinera de utopía. Entonces, a mí me gustan esos proyectos donde uno revuelve y sale algo interesante, así que y nutritivo, cuando tanta gente necesita justamente ese tipo de nutrición. Así que bueno, acá estoy para lo que dispongo. Marcela, tu artículo se llama Salir de Chinas, entonces necesariamente tenemos que empezar por entender qué significa el término chinear. Bueno, es un término terrible, parecería como que tiene que ver algo con el gran país asiático, China, chinear, pero nada que ver. Así como, por ejemplo, América no tiene nada que ver con la India y nos llamaron indios,
las Indias occidentales, en Argentina se les dio por denominar chinas a las indígenas. Ahora bien, y eso está en libros de vieja data, y es muy interesante cómo entra el término, porque no se refieren a una mujer, sino a una hembra de animal. Viene de la zoología, viene de llama, de las llamas, de los auquénidos, y entonces ese término después se va a transformar en sirvienta, en criada. El término salir de chinas, más que un sustantivo, es un verbo, chinear. Yo chineo, tú chineas. ¿En qué consiste el chineo? Es muy sencillo. Salir por los caminos, cazar a alguna nena indígena y violarla. Violarla solo o en manada, en grupo. Así de sencillo, de directo. Es una costumbre que viene de muy, muy larga data y que es triste que en el noroeste y en el noreste también la denominan una arraigada costumbre regional. O sea, es aún peor. Arraigada costumbre, o sea, no es una costumbre, sino es un delito. Argentina, como quizás alguno de los que nos están viendo en este momento, por ahí no sabe, pero Argentina es un país que se precia de los eufemismos, de no hablar directamente de lo que es. Bueno, entonces chineo es ese grupo de varones que sale a los caminos y caza. Incluso el chinero es el que es habitué de esta práctica. Incluso hay el único fallo judicial en donde se castigó esto, recién fue en el año 2019, y en el fallo hablan del el chinero, y el magistrado dice un individuo que habitualmente hace esta práctica, ¿no? Entonces, siempre es interesante ver de dónde viene todo, así como habíamos dicho el tema de que no tiene nada que ver con Asia y que América no tiene nada que ver con los indios. Sin embargo, indio es la más popular de las denominaciones de los habitantes americanos. Hay que ver cuando América es descubierta en el 1492, el territorio deja de pertenecer a sus habitantes, los tesoros de los distintos pueblos automáticamente se convierten en un botín, los hombres se convierten en combustible biológico y las mujeres se convierten en chinas, en toda América, no solo en Argentina. En chinas para todo servicio, como sirvienta, y, por supuesto, como dicen algunas crónicas, para dulcificar las noches. Mira qué terrible. Lo dicen directamente, incluso durante la conquista del desierto del general Roca, hablan de dulcificar con las chinas que son capturadas. Bueno. Tenemos una serie de cronistas, como por ejemplo, hay uno al que Colón, que se llama Michele de Cuneo, que Colón le regala una taína y este individuo la quiere violar, y lo interesante de estas crónicas es que ellos cuentan todo. Es cuando uno piensa que la historia no va a cambiar, la historia va a ser así. Entonces él cuenta todo, describe la resistencia de la chica, describe cómo lucha y describe cómo él la azota. La azota de tal manera que finalmente la chica cede. Y él termina diciendo
que nos entendimos como si ella hubiera sido una alumna de una escuela de rameras. Después hay otros cronistas como Ulrico Schmid, el que sube por el río Paraná, es uno de los primeros que suben por el río Paraná, y habla de las amantes ardientes, según mi parecer. En todos los casos, las mujeres nunca tienen un nombre, nunca van a estar personalizadas, siempre van a ser un plural, chinas, hembras, indias. Nunca, la primera que va a entrar en la historia con un nombre, mucho más al norte, va a ser la Malinche. La Malinche considerada una traidora. Bueno, es la primera que ingresa con nombre. Ahora bien, hay un cronista andino, porque por suerte tenemos una crónica, que es una de las primeras que se escriben en América. Me olvidaba, antes hay un fraile que se llama Ramón Pané, que a ese fraile Colón le pide que haga una cosmogonía de los taínos, como si fuera un antropólogo funcionalista, para saber cómo funciona esa sociedad. Y este fraile, cuando empieza su crónica, empieza cómo apareció el sexo en las mujeres. Fíjense que si un fraile empieza una crónica de esa manera, pensemos en lo que era el tonelero de la nave. O sea, este es el fraile. Bueno, entonces, y él mismo advierte su error, y al advertir su error, dice, puesto que no tenía papel bastante, coloqué lo que no tenía que ir primero, aquí, bueno, y ahora empiezo por el principio, cómo ellos concibieron el origen del mar, los taínos. Bueno. Y después tenemos este cronista andino que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala. Él empieza a escribir una crónica, empieza a escribir porque él ve todo el espanto que sucede acá, empieza a escribir hacia 1580 y cree que el rey Felipe es justo y que él puede enmendar lo que sucede acá. Entonces empieza a escribir esa carta a Felipe. Va a tardar 30 años en terminar, 30 años. Va a escribir 1200 folios y va a dibujar 400 imágenes. En una de esas imágenes, como si fuera una fotografía, que el libro que publica Lorena Julio incluye esa imagen, que es esta imagen. Esta imagen muestra a un conquistador, con una vela entrando a la noche a las casas, y el cronista andino dice, le levanta las frazadas, le miran las vergüenzas, y en virtud de las vergüenzas que miran, eligen. Eso es chineo. Felipe Guamán Poma de Ayala en ese momento no dice chineo, pero dice violación. Dice violación. Tiene una frase con la que yo comienzo el texto, que dice, esta gente solo buscan haciendas y oro y plata y fornicar. Así, esto fíjense que se lo escribe el rey. O sea, es bastante jodido escribir esto al rey. Bueno, entonces en eso consiste básicamente el chineo. Y el chineo no es de la época de Guamán Pómada, ni de los otros cronistas que mencioné, sino que en este capítulo menciono así al pasar algunos diarios argentinos que dicen, por ejemplo, comenzó el juicio por violación grupal de una nena Wichi, una adolescente Wichi fue violada por 4 varones criollos, integrantes de la comunidad COM denuncian torturas y abuso sexual,
las mujeres se reúnen para luchar contra el chineo. Bueno, son distintos diarios, y bueno, también programas radiales, en fin. Es muy extenso. Digamos, estos diarios que vos estás citando en el libro son actuales. Ahí el último, digo, de los que citás, de 2022. Entonces, Claro. el Esto, cuerpo por femenino ejemplo, como territorio de conquista desde la colonia a hoy, ¿no? Digamos, eso es... claro, son por ejemplo febrero del 19, junio del 20, mayo del 20, mayo del 22. Bueno, o sea, esto es chinear. Yo, la primera vez que fui a dar clases a la Universidad de Salta, en el norte argentino, alumnas, al pasar, mencionaron chineo, y ahí me entero de lo habitual que era la práctica. De lo habitual que era la práctica. Y estoy hablando que esto fue, la primera vez que habré ido a dar clases allá fue hace 20 años. Entonces, lo habitual de salir de chinas, de chinear, ir a chinear, es como una gracia. Es como una gracia. Una gracia que no tiene castigo. Ustedes fíjense, 500 años después del primer chineo que mostramos en este dibujo, 2019 me hubo parece. una tibia condena en el año 22. Entonces, es realmente terrible, y por eso la mayor cantidad de casos no se denuncia. Porque ir a la comisaría a denunciar, a los efectos de que no pase nada, que se trata de un delito vergonzante, que la mujer lo toma como culpable, como si ella fuera la culpable, cuando es víctima de un delito. Entonces, es imprescindible el castigo para solucionar ese dolor, porque ese dolor sigue provocando dolor. No es un dolor, bueno, listo, ya pasó. Pasó la cosa física, pero el daño psicológico sigue ahí latente. En ese sentido también es urgente que los delitos sexuales sean imprescriptibles, ¿no? Eso es algo que tiene que cambiar en la legislación argentina, porque desde el momento del hecho hasta que la víctima lo puede procesar, lo puede verbalizar y puede accionar, por ahí pasan muchos años. Entonces, eso necesariamente es algo que debiera cambiar en nuestro país. Eso debe, por supuesto, eso debería cambiar. Ahora hay una agrupación de mujeres por el buen vivir, de mujeres indígenas, que, bueno, que han tomado cartas en el asunto, alzándose frente al chineo y presionando a la justicia. Cuando están algunas de estas chicas que se animan a denunciar, tratan de, bueno, apoyar esos casos y que los culpables paguen, porque esto, yo trabajo un concepto que se llama terrorismo simbólico. El terrorismo simbólico sigue actuando porque el dolor sigue latente. O sea, no es una cosa que esos sucesos traumáticos, esos recuerdos, siguen actuando, y sobre todo inferiorizan a la persona. Porque así como, por ejemplo, la colectividad judía logró, con el tema del Holocausto, un reconocimiento de esos delitos aberrantes, de lesa humanidad, eso sirve para que el sujeto se sienta persona, se sienta humano. Claro. Entonces, un delito que no tiene castigo y donde los
delincuentes siguen en esa práctica habitual. Por eso ese magistrado lo denomina a ese delincuente un chinero que se dedica a esas prácticas habituales. Bueno, entonces es vital el castigo. Esto no estamos hablando de una venganza, porque que la ley castigue no es una venganza, no es la ley del talión ni el código de Hammurabi, mano por mano. No, acá estamos hablando de que vivimos en una sociedad en donde tienen que imperar leyes y donde las personas son personas y no animales o cosas. Porque cuando hablan de pronto de los indígenas como es otra raza, nosotros tendríamos que erradicar el concepto raza del cerebro, porque el cerebro, el concepto lo pidieron los racistas, lo pidieron prestado a la zoología. De la zoología viene el concepto. De la zoología, raza de perro, raza de gato, no sé. Lo pidieron prestado y se naturalizó. Se naturalizó. Justo esa es la intención de esta serie de libros, ¿no? Cuando proponemos una inclusión versus equidad, ponemos versus, no ponemos y. Y lo que queremos es cuestionar esta idea naturalizada de la inclusión como algo bueno, cuando en realidad hay una desigualdad de poder, hay una cuestión paternalista, asistencialista, desde nuestro punto de vista, en la idea de inclusión. No así en la equidad, que tiene que ver con los derechos que todos tenemos por ser humanos, ¿no? Y es súper importante empezar, cuando en el anterior pensábamos en repensar la marginación en América Latina, que no hay persona que sea marginal, sino que son marginados, ¿no? Que hay un hacer o un no hacer que genera esa situación de marginación, de exclusión, de vulneración. Justamente recuerdo el día del lanzamiento del libro, en diciembre, en la Biblioteca Nacional, que Marcelo se acercó a mí, agarró el libro y me dijo: Lorena, el concepto de raza. Pues bien, durante la presentación de los distintos autores, los dos autores mexicanos, uno, Carlos Osoria, que escribe sobre la desaparición forzada de personas, y el otro Francisco Esquinca, que habla, su texto se llama En tiempos de guerra, y habla sobre el concepto de dignidad, todo el tiempo traían el concepto o la palabra raza, ¿no? Entonces, hay sociedades en donde definitivamente esto está arraigado. Si lo que nos proponemos con este libro es cuestionar privilegios, es cuestionar el concepto, pero también toda la carga simbólica que tiene, me parece, y te agradezco que volvamos sobre esto. ¿Cuál sería el concepto superador o cómo podríamos mirar, así como hoy mencionabas indígena, y yo me había notado, ¿no?, que antes hablábamos de aborigen, como el que no tiene origen, y hoy sí reconocemos al originario? Bueno, ¿cómo podríamos superar este concepto de raza? No, o sea, lo podemos superar con el término humano. Los humanos, somos humanos, o sea, nosotros todos somos sapiens sapiens. Somos, así como si miramos los australopitecinos, cromañones, neandertales, bueno, nosotros, todos los que estamos en este momento en el planeta, todos somos sapiens sapiens. Durante mucho tiempo la ciencia estuvo aliada al colonialismo, entonces los países imperialistas, como por ejemplo, bueno, vamos a decir Inglaterra como arquetipo, tuvieron sabios que explicaban en virtud de diferencias fenotípicas, o sea, de cómo, por ejemplo, este es más rubio, este es más morocho, este tiene la tez así, o sea, explicaban en virtud de esas diferencias fenotípicas. Fenotipo es lo que se ve, lo que se ve. Nosotros, todos los humanos que estamos acá, podemos cruzarnos sexualmente con cualquiera del otro sexo, porque somos
el mismo grupo, el mismo grupo. Un canguro no se puede cruzar con un caballo. Nosotros nos podemos cruzar un africano con un escandinavo, o sea, porque nosotros somos los mismos, sapiens sapiens. Entonces, los mexicanos es sintomático que sigan utilizando eso porque ellos tienen teóricos muy importantes que hablaban de la raza cósmica. La raza cósmica era la conjunción español, indígena, y ese mestizo era el producto y que es la raza cósmica, ¿no? Bueno, es muy utópico, muy lindo, pero siguen usando el término raza cósmica, raza, en esa unión cósmica, y bueno, a todos nos formatean en la facultad de alguna manera, y bueno, estos autores también están formateados. Y como dice Gramsci, cuando uno utiliza mecanismos mentales opresores, está condenado a repetir la opresión. Es algo que no tenés que ser psicólogo ni nada, ni sociólogo para advertir eso. Si vos usás esos mecanismos mentales, esos mecanismos verbales, vas a estar atrapado en un laberinto y no vas a salir del laberinto. Aunque seas progre, que Lorena, Julio te publique un texto, vas a estar atrapado en el laberinto. Entonces, por eso es muy importante, y yo siempre, siempre alerto sobre el tema de que raza lo pidieron prestado a la zoología, de los animales, es de los animales. De ahí es, raza de jirafa, raza de no sé qué. Nosotros no, raza no. Porque aparte, recordemos qué problema tuvimos en el siglo XX con el tema raza, de que la raza superior implica, obvio, una raza inferior. Eso es lo que pasó en América. Los superiores vinieron y los inferiores estaban acá. Entonces, fue lógico que a esas mujeres terminaran siendo hembras. Hembras. No, es muy jodido que a una mujer le digan hembra, la hembra. Entonces, el término raza sirve también para justamente esa indígena que no es es una subhumana. Entonces, bueno, puede ser violada en grupo, en manada, puede servir para dulcificar las noches, en fin, y por supuesto para todo servicio, de paso, que haga todo. En el libro, en tu artículo, citás a Bayer y a un pasaje de La Patagonia Rebelde, que para mí es sobre las prostitutas rebeldes. Me gustaría si pudieras compartirlo con quienes nos están escuchando. Bueno, para los compañeros que un brevísimo contexto, hacia el año 2021 en Argentina se fusilaron 1.500 obreros en la Patagonia. Se los enterraron en fosas comunes y un historiador, que bueno, fue muy amigo mío y de hecho le hizo 4 prólogos a libros míos, que se llamaba Osvaldo Bayer, él tiene un libro fundamental que se llama La Patagonia Rebelde, donde narra todo esto, donde narra estas matanzas con detalle. Tal detalle que cuando terminan estos soldados de fusilar y los van a reembarcar desde el sur patagónico a Buenos Aires, antes van a pasar por una casa de tolerancia, como le decían, o un prostíbulo. La primera tanda de muchachos va al prostíbulo y la mujer que es la que lo regentea
sale a decirle al oficial espantado que las mujeres se niegan a acostarse con asesinos. El oficial, espantadísimo, aparte, más bien no espantado, indignado, manda a los soldados, obviamente, mira si unas mujeres al ejército argentino le van a decir lo que hay que hacer. Bueno, van los muchachos y las chicas los corren a palos y escobazos y se niegan a acostarse con los fusiladores. Fue el único caso en toda la Patagonia en donde hubo una oposición, porque bueno, eran fusiladores, o sea, no andaban averiguando, no hacían juicios, se fusilaba en forma sumaria. Entonces, estas chicas sería como un contrachineo, o como decís vos, Lorena, como dijiste, unas prostitutas rebeldes, ¿no? Unas prostitutas rebeldes, que es muy lindo también, una imagen linda. Jorge Amado, el novelista brasileño, tiene una novela que se llama Teresa Batista, Cansada de Guerra, en donde, por otro motivo, él cuenta también que las chicas se niegan a acostarse con unos soldados. Entonces, la historia tiene muchas páginas, y muchas de esas páginas fueron atrapadas por la desmemoria. En particular, Argentina hace un culto al olvido, hace un catecismo de la amnesia, y muchas de esas páginas permanecieron ocultas. Por eso es importante, cuando esas páginas salen a la luz, cuando se verbaliza, y cuando textos como el que publica Lorena con el editor, que lo tenemos ahí en este trío de imágenes a Santiago, es muy importante que no el capítulo de Balco, sino que este libro tome vuelo y se difunda, porque la temática lo merece. La temática lo merece justamente para combatir esa desmemoria, para combatir esas páginas olvidadas, escondidas, todo lo que fue tirado por la borda de la historia oficial, de la historia canónica. Entonces, por eso, cerrando esto, vuelvo a hablar de esta cocinera que tienen ustedes acá enfrente, que es una cocinera de utopías, y que publicó como si fuera un libro de recetas. Los distintos capítulos tienen distintas recetas para combatir esa desmemoria. Entonces, no sé si tenés alguna otra cosa más. Creo que estamos agradecerte, Santiago. Sí. Hola, ¿estoy? Ahí, sí. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, saludarlos nuevamente. Hola, Lore, hola, Marcelo. Tardes. Saludar a quienes nos acompañan desde las redes sociales, contar muy rápido, como hacemos en cada una de las entrevistas, a quienes quieren acompañarnos en este proyecto, en esto que acaba de escribir Marcelo, como este libro de recetas de voces de nuestra América Latina. Pueden acceder a Inclusión versus Equidad en la tienda de nuestra editorial, en mandíbula www.com.ar. Este libro es de distribución gratuita, solamente van a tener que pagar el envío y van a tener este libro en sus hogares. Así que bueno, Marcelo, antes de saludarte y de por ahí hacer una breve reflexión para cerrar la actividad, tengo que cumplir con un pedido, es hacerte llegar un gran saludo de Gustavo Trichilo, que me pidió por favor
a quien conociste en la Biblioteca Nacional y estuvieron charlando largo y tendido en la presentación de este libro. Así que bueno, cumplo con el pedido de Gustavo y también decirte que nos gustaría visitarte en algún momento. Lo hago en vivo para que no puedas oponerte. Además, como también tuvimos la oportunidad de decírtelo personalmente, por supuesto que adherimos a tu investigación sobre el genocidio indígena, adherimos a tu trabajo, convocamos a quienes nos están acompañando a que lean los libros de Marcelo, porque es una voz que rompe con lo que él recién decía, ¿no? Contra la hegemonía del relato histórico. Así que es una voz muy importante y de alguna manera también este libro cumple con difundir la trayectoria de Marcelo más allá de su texto, ¿no? Y bueno, como te contaba Marcelo, en cada entrevista tratamos de hacer un cierre, ¿no? Mi intervención tiene que ver más con tratar de reflexionar sobre alguna situación. Y hace unos días, ya pensando en esta entrevista, en esta actividad, miré un documental producido por la UNSAM, un documental de muy bajo recurso, ya de algunos años, donde se le hace una entrevista a Luis Eduardo Pincel, hoy Lonco, por supuesto bisnieto de uno de los caciques más importantes, ¿no? Pincel, el último cacique derrotado, según por lo menos cuenta la historia. El documental básicamente es un relato del Lonco que va contando su vida, ¿no? Su compleja vida en el conurbano, una familia de trabajadores, un papá aculturado, negacionista de su descendencia, así que con muchos problemas en su niñez, en su adolescencia. Él cuenta de su paso por la primaria, donde fue muy maltratado, inclusive por las docentes que lo trataban de retrasado, simplemente por ser indígena. Lo querían mandar a una escuela más especial, pero bueno, esto es lo que va él contando en este documental. Por supuesto, más centrada a la adolescencia también se le complica más aún. Termina la secundaria y quiere estudiar y no puede. Todo esto por ser indígena. Hasta que encuentra en la política partidaria y en la religión, en el catolicismo en este caso, una respuesta a esa necesidad que él empieza a descubrir, esta sensación que él empieza a sentir de su condición de líder. Y entonces empieza a militar en San Martín, en el Partido Peronista, y en la iglesia, también de su barrio. Y él cuenta, por supuesto, que se lleva una gran decepción, tanto con la política como con la religión. Entonces aquí entra el relato de su madre, que quien lo acerca o lo vuelve a acercar con su identidad, ¿no? Quien le empieza a contar de quién es, cuál era su antepasado. Él es el bisnieto de Pincel, ni más ni menos. Y ahí empieza a hacer todo un recorrido hasta llegar hoy a ser Lonco. Entonces, el punto es, no sé si Marcelo si va a coincidir conmigo, pero que ya las instituciones que conforman el Estado y que por ende son parte de la democracia, ya son instituciones que van excluyendo estas comunidades a partir del relato de Luis y por todo lo que vos también contás, ¿no? Ya de su génesis, la democracia excluye a las
comunidades indígenas o pueblos originarios, porque además tengamos presente que la democracia es una construcción totalmente occidental. Así que ¿cómo podemos ver, cómo podemos encontrar, como decía hoy Lore, ¿no?, algo superador que incluya la cosmovisión de nuestro pueblo originario? Porque evidentemente el camino de la democracia siempre ha tenido un déficit, ¿no?, con los pueblos originarios, a partir de lo que vos contás en tu texto, y lo que cotidianamente vemos con problemas con su territorio, el desplazamiento de sus tierras, etcétera, etcétera. Bueno, primero retribuirle mis saludos a Trichilo. Cuando quieras tomar una cerveza, aquí estamos. No hay mucha historia. Y yo no hago muchas historias. Y menos si es para tomar cerveza. Entonces, el tema, la democracia en nuestra América en particular. Yo estuve en Europa, estuve presentando un libro mío tanto en Berlín como en París. La democracia allá le funciona, o quizás los países funcionan. Acá, en Latinoamérica, los países no funcionan. Porque no solamente no funciona para los pueblos originarios, por ejemplo, Argentina, que tiene el 50% de pobreza estructural, 10% de indigentes, o sea, ahí en ese 10% cae lo que cae, o sea, no es que caen indígenas únicamente, no, cae lo que cae. Entonces, el ascenso social se ha paralizado en forma absoluta en todos nuestros países, la cuestión de estudiar, que antes era un mecanismo de ascenso social, por eso también los chicos ven la educación como que no le ven la utilidad. Entonces nosotros nos tenemos que replantear un montón de cosas. Pero entre lo que nosotros acá, vos editor, Lorena, que es una divulgadora exquisita, o en mi caso, lo que podemos hacer es luchar contra esta desmemoria. Cada uno desde su sitio, cada uno de estos autores, de este libro, de todas estas recetas contra la desmemoria y a favor de la utopía, de tener ese mundo que todos los seres humanos merecen, que todos los seres humanos merecen. Por ejemplo, acabamos de decir, bueno, encontrémonos para tomar cerveza. No toda la gente puede encontrarse para tomar cerveza. Entonces, y eso es, vamos a usar una palabra, es un pecado, es un pecado. Es un pecado. Y eso no puede ser. Porque la vida es hoy, es ahora, es acá, no es dentro de no sé. La vida es ahora. Entonces, y la desmemoria es como una telaraña, una cortina terrible que nos hace ver desde ese mismo concepto de razas, como que este es de la raza esta, este es de la raza, y yo soy de esta raza. O sea, nos han tejido, nos han metido en un laberinto idiomático y de todo tipo de cosas, que libros como este, y con una editorial como lo que vos acabás de decir, escriban y solo paguen el costo del franqueo. O sea, ¿qué más puede hacer un editor? ¿Qué más puede hacer? No sé, realmente no sé. Entonces, y ahí está la gente que tiene que aprovechar esto. ¿Cuántas veces se desaprovechan oportunidades extraordinarias en la vida, desperdiciando situaciones o personas? Entonces, ojalá que quienes vean esto lo difundan y bueno, y que tengas una lluvia de pedidos y que esto y tantas otras cosas
se difundan, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo, de verdad, por este tiempo, por todo lo que compartiste con nosotros. Les recordamos que esta entrevista va a estar en el canal de YouTube de Inclusión versus Equidad, que pueden ver todas las entrevistas anteriores, que son accesibles porque tienen subtítulo, que pueden adquirir, como dijo Santi, su ejemplar gratuito. También tenemos las versiones ebook de las 2 primeras ediciones, y si todo va bien, a fin de mes sacamos el ebook en inglés, que ya está la traducción lista de este segundo volumen. Gracias a todos los que nos apoyan, gracias Marcelo, gracias Santiago, siempre a la orden, y un gusto haber compartido este espacio con vos. Bueno, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo grande, gracias Marcelo. Y solamente quiero acotar una última cosa. Todo esto parece que es muy lento, pero yo estoy seguro que es lento, pero bien. Es lento. Muchas gracias. Gracias, abrazo grande.